a través de la página de Ingeniero Petrolero MG27, Mentor, donde compartimos información de valor con el mundo de las operaciones de taladro. Y cuando hablamos de operaciones de taladro nos referimos a operaciones de construcción de pozos, RARC y servicios APOS. Esas son las operaciones de taladro, ¿no? Este es el programa número 5 que estamos haciendo a través de Facebook, para la comunidad de Facebook, que constantemente nos apoya cuando está conectado, ¿no? En estos en vivos que son de importancia para compartir con toda la comunidad taladrera, ¿no? La comunidad que está enfocada en fortalecer sus conocimientos en operaciones de taladro. Muy importante, ¿no? Muy importante. Ok. Esta semana fue una semana muy movida, ¿no? Muy movida sobre todo para Venezuela en el tema petrolero. En operaciones de taladro. Porque... Muy importante, ¿no? Muy importante. Ok. Fue muy movida a nivel, les comentaba que esta semana fue muy movida para Venezuela, sobre todo porque desde la semana pasada se vino compartiendo el tema de la situación con la licencia de Chevron, ¿no? Que se había aparentemente renovado automáticamente a partir del 1 de marzo, pero luego supimos el día lunes o el día martes 4 de marzo, que le daban 30 días a Chevron para cesar sus operaciones en Venezuela. Entonces es un tema también de debate para los petroleros, ¿no? Estos temas que son de importancia, de trascendencia. Ya tenemos conectado a nuestro compañero y amigo José Luis de Masi. Saludos desde Menegrande, José Luis de Masi, excelente supervisor, tiene importante presencia en las redes sociales, con amplia experiencia en las operaciones de taladro. Nos ha estado acompañando en estos programas para insertar todo este tipo de temas relacionados con las operaciones de taladro, relacionados con el tema petrolero, porque José Luis también está consciente de la importancia de debatir estos temas que son fundamentales para la comunidad taladrera, para poder tener cultura petrolera, ¿no? También nos saluda José Arévalo. Saludos, José. Importante que le den like a este en vivo, que le den like, José, que nos digan de dónde nos escriben y que lo compartan también para seguir sumando voluntades de todos aquellos apasionados por las operaciones de taladro. Marcos Alemán ya está conectado. Buenas tardes, ingeniero. Saludos desde Anaco. Marcos también ha estado participando en estos en vivos en las últimas semanas. Saludos, Marcos. Saludos. Bienvenido a este en vivo de Pasión Taladrera número 5. Seguimos impulsando y convocando a todos los supervisores, a todos los ingenieros, a todos los académicos, a todos los apasionados por las operaciones de taladro. Por eso estos encuentros en vivo son fundamentales para ir sumando voluntades e ir consolidando una poderosa comunidad en la industria del petróleo, específicamente el sector petróleo y gas, en operaciones de taladro, que tenga participación, por supuesto, a través de las redes sociales. Nos dice José Luis de Masi, esa problemática de Chevron es muy delicado para todos nosotros los petroleros. Eso es correcto, José Luis. Estábamos emocionados, ¿no?, por la situación que se había renovado de manera automática. Ahora estamos esperando. Yo siempre, como lo dije ayer en TikTok, vamos a esperar el pronunciamiento de las autoridades oficiales, la señora ministra Delcy Rodríguez, ¿no?, el presidente de Petróleos de Venezuela. Hasta la información que manejamos es que se va a activar un plan llamado Independencia Económica, algo así. Y bueno, vamos a ver. Esperemos que se mantenga esa producción que venía desarrollándose, alcanzándose con Chevron. Esperemos que se mantenga. Todos los petroleros queremos que se siga fortaleciendo la producción petrolera en Venezuela. Estamos, en este caso,
anhelamos que continúe esa proyección de crecimiento. Landis Moreno, buenas tardes, ingeniero. Saludos, Landy Moreno, desde Ecuador. Saludos, Landy. Landy también nos ha estado apoyando y ha estado participando también en estos en vivos. Saludos, Landy. Saludos a todos los compañeros que se encuentran en Ecuador y que también están en constante comunicación con estos en vivos. Importante, todos los que se vayan conectando, que le den like, que también, por supuesto, compartan y nos digan de dónde nos escriben, ¿no? Nos escribe Jorge Moreno. Saludos, hermanos, desde Odessa, Texas. Muchas bendiciones. Saludos, hermano. Saludos a Jorge. Jorge también se ha conectado en programas anteriores. Saludos desde Odessa, Texas, ¿no? Texas. Texas, una referencia internacional universal, ¿no? En el tema del estudio, de la historia del petróleo, de la historia de las operaciones petroleras, ¿no? Sí, Texas, ¿no? Importante, y por supuesto Odessa, una zona de actividad petrolera en Estados Unidos de importancia. Saludos al compañero Jorge Moreno. También nos escribe, por aquí nos escribe John Camaravi desde Colombia, Orucue. Saludos, John. Saludos a los amigos de Colombia que están en constante comunicación, en constante participación. Les comentaba que hemos estado, es importante su participación de los colombianos, de los mexicanos, de los ecuatorianos, para conocer y seguir fortaleciendo los puntos claves de estudio en el tema de las operaciones de taladro, ¿no? Nos dice José Arevalo, en sintonía desde Maturín, Monagas. Este espacio, por allí se informó en nosotros espacios que Chevron, dice, redirige sus operaciones al Esequibo en sociedad con la Exxon. Ah, bueno, importante ese dato. Posiblemente sea así, José. Posiblemente sea así. Claro, habría que ver también ese tema importante, lo que has dicho, José. Porque si son el área en disputa con Venezuela, no creo que se les permita que realicen este tipo de operaciones. Si son las aguas o la zona en reclamación que esté en disputa, no creo que porque hay que dirimir esos conflictos. También ha dicho un tema importante. ¿Y por qué el Esequibo? Hasta donde yo manejo información, el tema del Esequibo es crudo liviano, hasta donde yo manejo la información. Entonces, obviamente que es apetecible para cualquier operadora del petróleo poder posicionarse en esa área y proceder a la explotación de ese hidrocarburo. Nos escribe Euclides Rafael. Buenas tardes, estimados. Saludos desde Barcelona, Estado Anzoátegui. Bendiciones. Dios le bendiga. Saludos a Euclides Rafael. Barcelona, la gran Barcelona. Cuando uno pasa, uno viene de Caracas, llega, dice, bienvenidos a la gran Barcelona. Saludos, Euclides. Gracias por unirte a estos en vivos. José Luis de Masi, creo que PDVSA debería de tomar en cuenta los taladros que están en stop y tratar de hacer un plan con la compañía venezolana. Sí, correcto, José Luis. Es uno de los temas que, por eso, como comentaba, importante lo que has dicho. Esperemos que en las próximas semanas podamos tener de primera fuente, sí, digamos que el plan de trabajo, el plan de acción de las autoridades, ¿no? Porque estamos hablando de una importante producción, pero según datos nos decía el amigo de Rosmel Negrín, un aproximado de 300,000 barriles, ¿no? Entonces es interesante saber, ¿no? Cómo sería ese proceso de transición, sobre todo para el debate del conocimiento. Todos queremos que continúe recuperándose nuestra industria del petróleo venezolana. Dice, importante, Landy Moreno, en promedio de mano es colocar los taladros en la zona. El problema es quién los recibirá el crudo. Saquemos de producción. Correcto. Importante lo que ha dicho Landy, ¿no? Sobre todo para analizar el problema de manera integral. Porque, importante lo que ha dicho Landy, porque, ok, continúa Venezuela sacando ese crudo, pero ¿dónde lo va a colocar? Porque al menos ese crudo tenemos entendido que se coloca en Estados Unidos. Entonces también es un tema
de que seguro es parte de la evaluación, ¿no? Parte de la evaluación que hacen, ¿no? ¿Cómo sería para esa cantidad de petróleo que es de importancia para Venezuela colocarlo si se va a seguir colocando en ese mercado, quizás no de manera directa por PDVSA, sino a través de otros intermediarios, porque también en el pasado se ha hecho algún tipo de trabajo en este tipo de estrategias. Por eso es importante esperar qué nos dicen, ¿no?, las autoridades en las próximas semanas. Yo he estado revisando las opiniones de expertos en el área, ¿no? Porque también nuestro crudo tiene una característica, el crudo venezolano tiene una característica, y que muchas de estas refinerías en Estados Unidos están adecuadas para recibir crudo venezolano. Entonces, es una decisión que hay que tomar con mucho análisis, con mucha cabeza fría para poder mover las piezas. Jesús Maureira, saludos desde Ciudad Ojeda, Estados Unidos. Saludos, Jesús. Saludos desde Ciudad Ojeda, costa oriental del lago, donde hace un calor impresionante. Ciudad Ojeda, Lagunilla, Cabimas, costa oriental del lago. Carlos Cano, buenas tardes, saludos en sintonía desde Midland, Texas. Saludos, Carlos. Estamos muy emocionados porque estos programas de Pasión Taladrera están llegando a Estados Unidos, están llegando a una de las ciudades que representa historia, pues la historia universal, el mundo del petróleo, como es Texas, ¿no? Y por supuesto, aquí dicen que se perdió la visual. Estoy teniendo inestabilidad en el internet. Me indican si se ve nuevamente la imagen, porque el internet está fluctuando. El internet está fluctuando y bueno, esperemos que... Sí, hay problemas con la señal. El internet está aquí, lo tengo en fluctuación. De todas maneras me indican si ya se ve la imagen. Si se ve la imagen me indican para continuar. Listo, volvió la imagen. Gracias, José. Sí, estoy teniendo fluctuaciones del internet. Bueno, transmisión en vivo, ¿no? Transmisión en vivo y es la parte, ¿no?, de la dinámica, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan ahí, me vayan indicando. Tuve aquí una fluctuación. Estamos en la hora pico. Sí, importante todo lo que ustedes han venido comentando, ¿no? Saludos a todos los que se han venido conectando. Importante que le den like, que dejen sus comentarios, que dejen sus aportes y que compartan el en vivo para que sigamos sumando voluntades. ¿Sí? Entonces es importante estos temas que sean debatidos y saquemos las conclusiones de los análisis, ¿no? Una operadora del petróleo como Chevron, que es una empresa de trayectoria de más de 100 años en operaciones a nivel mundial, ¿sí? Obviamente que necesita, por supuesto, tener acceso a reservas a explotar. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas toda la infraestructura, puede ser que tengas todos los, digamos, recursos económicos también, ¿no? Personal, pero si no tienes esos contratos o esas concesiones para poder, en este caso, para poder explotar recursos y ese petróleo, poderlo colocar en un mercado, obviamente que estás en franca desventaja, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esta situación se dirime en los próximos días. Otro punto de análisis tiene que ver con lo que decía Landy, ¿sí? Que es importante también que lo manejemos. Cuando una operadora del petróleo deja de operar en un país respectivo y hay una producción de petróleo que se dirige hacia un país de origen de la operadora, si es una transnacional, ¿sí? El crudo, ¿a dónde irá a llegar? Entonces también es un tema porque el crudo venezolano tiene una característica que es importante que la manejemos. El crudo venezolano tiene una característica que se adecua a las características también de las refinerías que se encuentran en Estados Unidos. Entonces es importante
que manejemos estos puntos y que son de análisis para la formación integral del petrolero, ¿no? Del petróleo. Por eso yo siempre toco estos temas, porque no solamente tenemos que conocer y manejar información sobre las operaciones de taladro, también es importante que tengamos una formación de cultura petrolera. El negocio más rentable hoy día sigue siendo el negocio del petróleo. José Luis de Masi nos dice: ¿por qué Rosneft tiene todo el campo de Petromonagas, Copen PDVSA? Debería expandir proyectos con ellos. Sí, bueno, me imagino que son los análisis, ¿no?, que se van a hacer para poder estar al frente de esta situación, ¿no? Yo, como digo, yo estoy a la expectativa porque me cuesta creer que una empresa de tanta trascendencia como Chevron se vaya así nada más. Y siempre uno ve los análisis de los geopolíticos, porque esto es geopolítica petrolera, ¿no? Y en geopolítica petrolera también se analiza, hay una cosa en Estados Unidos que se llama lobby petrolero, que son los grandes empresarios del petróleo, y por supuesto que Chevron, seguramente el lobby petrolero alguna estrategia tiene que planear, porque aquí tal vez Venezuela se afecta, sí, pero es como que, vuelvo, insisto, es como que usted le hayan asignado, usted haya ganado una licitación de unas obras y usted dice: no voy a construir esas obras que me representan ingresos de importancia, ¿no? Entonces es importante que tengamos estos puntos para el análisis de los petroleros, ¿no? Los petroleros. Ayer también tocábamos otro punto en TikTok y José Luis nos daba estas ideas para irlas debatiendo, ¿no?, como parte del proceso de formación del supervisor y del ingeniero al frente de las operaciones de taladro, que tiene que ver con conocer los tiempos del pozo. Esto es muy importante, ¿no? Porque tanto el supervisor, sobre todo el supervisor y el ingeniero que están al frente de las operaciones, deben conocer las clasificaciones, los tipos de tiempo de los pozos. Es un tema de importancia, ¿no? Conocer las características de los pozos. ¿Por qué? Porque el tiempo representa recurso, el tiempo representa dinero, y es fundamental que el supervisor del taladro conozca, por supuesto, lo primero, el tiempo planificado para una intervención. Y cuando hablamos de intervención, nos podemos referir a operaciones de construcción de pozo, es decir, en cuánto tiempo está planificado el pozo a construir para un caso en un campo mexicano, en un campo ecuatoriano, en un campo peruano, ¿sí? Por supuesto, en un campo venezolano, manejar el tiempo del pozo, porque me interesa como supervisor que el pozo se ejecute dentro del tiempo plan. Nos dice José Luis de Masi: el gobierno de Estados Unidos tiene problemas con Chevron y estamos pagando nosotros eso entre millonarios como Rockefeller. Correcto. Sí, puede ser que haya algún enfrentamiento entre superpoderosas, ¿no? Entonces, esperemos que el lobby petrolero norteamericano logre cohesionarse y que, por supuesto, las partes, tanto Estados Unidos como Venezuela, salgan ganando, ¿no? Que sea un consenso beneficioso. Es lo que uno aspira. Esperemos a ver en las próximas semanas cómo se va dirimiendo esta situación. Entonces le comentaba la importancia de manejar el tiempo del pozo, ¿sí? El tiempo del pozo, que es clave, ¿no, José Luis? El tiempo plan, el tiempo productivo. Y para saber cuál es mi tiempo productivo, por supuesto que yo tengo que conocer las actividades que son productivas, que suman a mi proceso de construcción del pozo o que suman a mi proceso de una intervención o de un trabajo de reacondicionamiento o rehabilitación, o quizás de un trabajo de servicio al pozo. Eso es fundamental y lo debe tener claro el supervisor que está al frente del equipo. El tiempo productivo, los tiempos no productivos. Tenemos paralizaciones a nivel de procesos de intervención, TNP, o como se le conoce internacionalmente, NPT, Non-Productive Time, tiempos no productivos.
son retrasos, situaciones que me generan digamos que un retraso, una obstrucción en el proceso normal de ejecución del programa del pozo, y eso lo debo manejar. Eliezer Chihuita, saludos a todo el equipo. Saludos, Eliezer. Saludos. Eliezer también activo en esta comunidad. Saludos, Eliezer. Entonces, importante, nos dice también José Luis sobre los tiempos. José Luis de Masi, sobre los tiempos de los pozos, es lo primordial en las operaciones y conocer tiempo de mudanza y vestida y saber cuándo termina la vestida del mismo. Correcto. José Luis ha insertado o colocado en la palestra un punto clave dentro del tiempo productivo y planificado del pozo. Es decir, tenemos tiempo de mudanza y tenemos tiempo operativo. El tiempo de mudanza, por supuesto que desde que yo desarmo mi taladro en la locación anterior, lo desarmo, lo desvisto, lo coloco en cada una de las cargas, los equipos de mudanza, ¿sí? Y Fray Gil, saludos ingeniero. Bueno, Fray Gil, saludos Fray. Fray Gil, excelente supervisor en perforación, también fue perforador, trabajé con él, excelente profesional. Saludos Fray, mi admiración y respeto para ti. Bienvenido a este en vivo, denominado Pasión Taladrera. Les comentaba, ¿no?, que es importante que nosotros sepamos los tiempos de mudanza y cuando ya hemos logrado mudar el taladro a la nueva locación, ¿sí? Posicionamos, es decir, colocamos las cargas. Importante también, punto de estudio, tenemos que saber el layout, es decir, cómo va a estar distribuido cada una de las cargas o componentes del taladro, ¿sí? Y comenzar a armarlo o vestirlo. Nosotros en Venezuela usamos la palabra vestir el equipo, ¿no? Vestir el equipo o armarlo para hacer unas pruebas funcionales e iniciar operaciones. Ese es mi tiempo de mudanza. Otro tema de estudio dentro del tiempo de mudanza, ¿verdad, José Luis? Es que puede ser, se paga por horas o por actividad. Es decir, no, yo te cancelo, y ahí es donde viene el estudio del contrato. Te voy a cancelar por tiempo de mudanza dentro del tiempo real del pozo o te voy a cancelar por actividad. Es mucho más factible, hay que ver el modelo del contrato en el país respectivo, en la operadora respectivo, pero es mucho más viable, Estamos teniendo nuevamente una fluctuación. Me indican si se pierde la imagen. Bueno, es mucho más viable pagar una actividad de mudanza dentro del proceso de construcción del pozo o si son trabajos de RRC y servicios al pozo. Dice José Luis de Masis, los NPT son cuando no pasamos cualquier operación programada. Correcto. Correcto, ¿no? También es importante, aprovechando de la clasificación de los tiempos no productivos, que me generan retraso, ¿sí? Hay tiempos adicionales. Por ejemplo, y José Luis lo sabe, si nosotros no teníamos planificado quizás hacer un viaje de calibración, pero viendo el comportamiento que hemos tenido, ¿sí? Hemos tenido cuando hemos perforado cierta cantidad de pies, entonces, ¿será viable hacer un viaje de limpieza adicional? Entonces viene el cuadriculado y nos dice, mira, pero es que eso no está planificado. Claro, no está planificado. Pero si yo hago ese viaje de calibración adicional que no está planificado, si bien es cierto, no está planificado, pero me va a mitigar o eliminar una condición que después voy a tener, quizás alto torque, quizás arrastre, ¿sí? O quizás tenga problemas cuando vaya a bajar los revestidores. Entonces, ese viaje adicional que no estaba planificado pasa a ser un tiempo, una actividad adicional que es productiva. Entonces, es importante que manejemos también estos conceptos porque el supervisor en proceso de formación los debe conocer para manejarlos, para saber cómo administrar los tiempos. Tengo aquí José Luis de Masi, según los contratos tengo 7 días para desvestir, mudar y vestir,
Pero con el top dry, al comenzar y parar tubería, termina la vestida. La mudanza termina cuando la cabra está en el burro. Es correcto. Correcto. Por eso es importante lo que ha dicho José Luis. ¿Sí? Por ejemplo, en cabilleros, en los pooling y también en los workover, por lo general se maneja el cese de la fase de mudanza cuando chequeamos presiones del pozo. Es decir, hemos movilizado nuestro equipo hacia el pozo o locación objetivo, ¿sí? Los vestimos o armamos en el pozo objetivo, el pozo que necesita ser rehabilitado, reacondicionado o el cual se necesita hacer un servicio al pozo, y luego que ya hemos vestido todo nuestro equipo de workover o taladro para servicio, ¿sí? Cuando chequeamos presiones inicia la fase de habilitación del pozo y por lo general por el contrato indica el tiempo operativo. José Luis de Masi, si se puede hacer el viaje de limpieza, ya es un estudio con lodo o direccional para el taladro, es penalizado si es por ello. Correcto, es correcto. Por eso la importancia del comportamiento, ¿no? De cómo hemos venido. Y ahí donde entra el supervisor, ahí donde entra el ingeniero, donde entra el superintendente, el líder, el personal de ingeniería, de perforación, para evaluar, por supuesto con los direccionales, por supuesto con el personal de fluidos, para evaluar el comportamiento del pozo y determinar, en este caso, si es factible, si es viable hacer un viaje de calibración adicional, de limpieza. Es decir, para que mi hoyo esté en mejor condiciones desde el punto de vista de la geometría, para que mi hoyo no esté tan sucio, ¿sí? Permita sacar todo ese ripio o recorte o coating desde el subsuelo, desde el pozo hacia la superficie y garantizar una estabilidad. Y eso, por eso es que el supervisor no solamente debe ser hacer las cosas de manera automática, sino importante analizar e ir analizando el comportamiento de los procesos de intervención y de conformidad con el comportamiento que vayamos teniendo progresivamente, hacer las recomendaciones, hacer las acciones para lograr que el pozo se perfore dentro del tiempo plan y el costo plan, que es lo que necesitan las operadoras del petróleo. Entonces es muy importante estos temas para el supervisor que inicia en operaciones de taladro, el ingeniero, ¿no? El tema de los tiempos. ¿Por qué el ingeniero debe saber de los tiempos? Y lo sabe José Luis también. Si yo no sé cuál es el tiempo productivo o improductivo, ¿cómo voy yo a hacer la factura para pagarle a la empresa dueña del taladro? Porque yo tengo que conocer de mudanza de taladro, tengo que conocer de desvestida o desarmado, de transportación, de armado o vestida en la locación objetivo, de mi tiempo operativo, de mi tiempo fuerza mayor, ¿sí? Que son situaciones que escapan tanto de la operadora del petróleo como la operadora del taladro, ¿sí? ¿Cómo las manejo, no? Los tiempos fuerza mayor, para poder administrar de manera eficiente, de manera justa, los recursos asociados al proceso de construcción del pozo o a trabajos de RRC y servicio al pozo. José Luis de Masi, hay momentos en que hay cambio cuando se cierran las operaciones normalmente al colocar el arbolito, pero si la matriz no ha limpiado los tanques, sigo todavía en operaciones. Para eso es las minutas, correcto. Es correcto. Puede seguir en operaciones, pero tal vez, y eso es importante, porque a veces también puede ser espera por la matriz, por la operadora del petróleo, ¿no? Entonces es un elemento de importancia que hay que manejar y por eso la recomendación que hacemos de este espacio, tienen que conocer de contratos de taladro, de contratos de operaciones, de proceso de intervención. Es decir, hay unos contratos, hay unos marcos para ver cómo se regulan los procesos de intervención, una perforación. Por ejemplo, si yo soy supervisor, tengo que conocer del contrato y también tengo que conocer de administración de tiempo, porque no basta con que sepa de hierros, no basta con que sepa de cómo se hace una actividad en el piso de perforación. Si cuando me llaman desde la oficina y me piden un reporte, no sé cómo reportar. Mi resumen, mi actual, mi plan, y aún más importante, no sé cómo redactar
Mi hora ahora, que es un documento legal en el respectivo formato donde se refleja el avance del proceso de construcción del pozo o el proceso de RRC o servicio al pozo. Carlos García, buenas tardes, saludos cordiales, ingeniero. Carlos García desde el estado Apure, ingeniero, joven ingeniero de petróleo, constante en la participación en estos en vivos que hacemos a través de Facebook y también en TikTok. Estoy muy complacido porque se han venido incorporando taladreros en estos temas y por supuesto todos los que se vayan incorporando, Carlos, denle like al en vivo, lo comparten para que sigamos sumando voluntades de todos aquellos taladreros y apasionados por las operaciones de taladro. José Luis de Masi, te pongo un ejemplo de cualquier tiempo que pierda pueden imputar al taladro, como cuando hay falla en las herramientas de fondo. Ellos dicen que las bombas de lodo están dando ruido. Uno chequea y el tiempo es correcto, compañía de servicio. Bueno, eso pasa mucho, José Luis. Una vez, a propósito de tu comentario, en el año 2014 yo estaba en un taladro que hacía intermedios, ¿no? Y comenzó a fallar la herramienta. Y por supuesto ellos siempre dicen, vamos a verificar vamos a verificar las bombas, ¿no? Vamos a verificar el lodo. Bueno, nos queda verificar la herramienta. Cuando sacamos a superficie era la herramienta, ¿no? Que estaba fallando. Y obviamente desde que me interrumpiste la perforación a la profundidad X hasta que sacaste a superficie, sacas a superficie, esperamos porque llegara el reemplazo de herramienta, armamos nuevamente y bajamos y llegamos nuevamente a la profundidad donde hemos quedado, donde ocurrió la falla, donde inició el TNP. Bueno, ahí te corto mi tiempo no productivo. Entonces, por eso es importante, porque no va por tiempo el taladro, ni mucho menos por el lodo, ni mucho menos por este caso por la bomba, que es por el tema del taladro, ¿no? Carlos, disculpe la tardanza del servicio eléctrico. Correcto, en todos lados está así el servicio eléctrico. Esperemos que aquí, donde estoy transmitiendo desde el Tirito, estado en Suátegui. Si ven que se corta la transmisión en más de un minuto, bueno, posiblemente también se haya ido la luz. Pero hemos tenido ya aproximadamente unos casi 40 minutos de programa, de este programa número 5 por Facebook de Pasión Taladrera, ¿no? Y hemos tenido, Carlos, para hacerte un resumen, debatimos inicialmente sobre la situación de Chevron a propósito del nuevo evento del 4 de marzo, donde le ordenan a, este caso el gobierno de Estados Unidos, ordena a Chevron que cese las operaciones en Venezuela. Y entonces, el tema de análisis para nosotros petroleros que tenemos que estudiar el mercado petrolero y el mundo del petróleo es que hay que esperar, porque no creemos que una empresa de tanto prestigio a nivel internacional desprestigie o obvie o deje esta importante reservas que le ha asignado Venezuela para explotar en los próximos años y que eso representa para ellos ingresos, ¿no? Lo otro, el tema, también esperemos en los próximos días que los organismos competentes, la señora ministra, pueda darnos algunos lineamientos de cómo se haría en el caso de mantener esta producción que lo hacía Chevron en cooperación con PDVSA. Y también otro punto de análisis que hemos debatido tiene que ver cómo coloco esa producción. Ahora, si no la va a producir Chevron, ese crudo, ¿a dónde se colocaría? Entendiendo, por supuesto, que las refinerías de Estados Unidos están adecuadas para recibir crudo con la característica del crudo venezolano. Entonces es importante manejar estos conceptos. Dice, vamos a ver que se perdió. Dice José Luis de Masi. Si más o menos recuerdo los tiempos también, hay 35% por causas ajenas en los talados y 100% operaciones cuando en tiempo correcto, por fuerza mayor. Correcto, eso es ya con de fuerza mayor, es por
cuando es por fuerza mayor, cuando es por espera por la operadora o matriz del país respectivo. Y por supuesto la espera 0%, obviamente, que es cuando es por la misma operadora del taladro, ¿no? Chihuita nos dice, muchas operadoras son muy mezquinos en compartir o capacitar a sus supervisores, en conocer a fondo el contrato, y muchas veces hasta el superintendente desconoce hasta puntos con su competencia como operador. Ok, eso que ha dicho Chihuita, importante el tema de la capacitación. Sí, Chihuita, fíjate, eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, a propósito de eso, hay algunas empresas que tienen planes de capacitación, otras no. Y ahí es donde viene precisamente en el nuevo día, a propósito de tu comentario. Por eso yo propongo, mi contenido es educativo, y yo a todos aquellos interesados que están en una empresa que desean fortalecer su conocimiento, yo les propongo el tema de las mentorías, ¿no? Que son herramientas que puede tener un supervisor, que puede tener un ingeniero para poder en este caso tener un mejor desempeño cuando inician operaciones de taladro. Porque ¿qué pasa? Si no tenemos una inducción, una capacitación, obviamente que vamos a hacer muchas de las cosas ensayo-error, que también es una manera de aprender, pero un poco más dolorosa, a diferencia cuando aprendes de una manera metódica con un plan de entrenamiento. Aquí nos dice José Luis de Masi, amigo Eliezer, no estoy de acuerdo con lo que dice. El supervisor de 4 es el primero que debe conocer el contrato. Correcto. Sí. Por eso es importante el debate, los puntos, ¿no? Correcto. Por eso es que nosotros siempre hacemos, y a propósito de lo que hizo Eliezer, lo que ha dicho José Luis, contratación es un elemento de estudio. Por eso yo saco siempre como los resumen, o lo que se dicen como vamos a sacar el resumen de los puntos clave o corolario, como decían desde niño. Vamos a sacar el resumen. Tenemos que saber del mercado petrolero, ¿no? Cómo se manejan las operadoras, caso Chevron, la situación de Chevron, puntos de estudio, no politiquero, puntos de estudio. El tema de los tiempos, manejarlo. Y que un supervisor deba manejar contratación no es exclusivo. Está en su derecho. Quiere ser un excelente supervisor, tener el conocimiento de las normas técnicas, las especificaciones técnicas del contrato, para poder supervisar de una manera más objetiva. Por aquí nos dice, saluda Germán Ventura. Una pregunta, ¿por qué se queda un bloque? Dice aquí, una pregunta, Germán Ventura, para los taladreros. Una pregunta, ¿por qué se queda en bloque viajero de workover? Después que nos escribe por aquí, saludos ingeniero, excelente programa para refrescar conocimiento. Saludos de más y a Fray. Ok, estimado, ¿dónde nos escribe? Importante a todos los que... Luis Evelio López Leal. Luis Evelio, saludos. Importante que le den like. Importante, Luis, ¿de dónde nos escriben? Déjame ponerme aquí los lentes porque a veces se me pierden. Saludos, Luis. Landy Moreno, los contratos siempre tenemos que tener conocimiento de ellos. Para así también podría no discutir sanamente con obligaciones que no están en nuestro alcance o nuestro equipo con la operadora. Correcto, Landy Moreno, la operadora de nuestro equipo. Entonces, aquí importante nos dice Landy. Dice José Arevalo, el tema de Chevron es geopolítico. Le ofrece el lomito de crudo liviana en Guyana en condiciones totalmente beneficiosas para la empresa. Por eso están calladitos. Es llamativo que un monstruo que no está, ok, que se retire y no digan nada. Sí, por eso es importante esperar el pronunciamiento, ¿no? Pero es importante estos debates, ¿no? Y has introducido un tema clave, tiene que ver con la geopolítica, ¿no? La geopolítica del petróleo, para conocer estos dilemas. Nos dice Landy Moreno, los bloques viajeros se caen por varias razones: falta de atención
a las toneladas milla, sobreesfuerzo y pérdida de freno, distracción del personal por varias razones. Entonces, importante, le digo a los jóvenes, vayan anotando, estamos interactuando en vivo con presencia de taladreros de Latinoamérica con amplia experiencia. Luis Evere nos dice desde el Tigre, saludos Luis, yo aquí estoy en el Tigrito, saludos. Nos dice José Luis de Masi, eso de la caída de los bloques, lo primero es chequear y cuántas vueltas les deja en el malacate. Normalmente son 24 vueltas como seguridad. Otro punto de importancia para lo que ha preguntado el amigo sobre el por qué se caen los bloques viajeros en equipos de workover. Buena pregunta, ya tiene su respuesta. Entonces, estos temas son de importancia para el debate de todos los taladreros, quienes inician en las operaciones de taladro, ¿no? Y quienes desean profundizar sobre algún tema en específico, ¿no? El tema del comportamiento, del por qué se caen los bloques. También el tema que hemos venido debatiendo sobre los tiempos del pozo y todos estos puntos claves que son fundamentales para el debate y los análisis. Voy a tomar un poquito de té mientras continúo leyendo los mensajes que están llegando. Bueno, estamos teniendo un poquito de fluctuación en nuestra comunicación. Esperemos que se mantenga. Marcos Alemán, lo primero es hacer un estudio de lo ocurrido para poder saber por qué se cayó el bloque. Buen punto, nos dice Marcos Alemán. Es verdad, para conocernos, ok, Marcos Alemán ha dado una orientación muy importante que tiene que ver con por qué el origen del problema, por qué se cayó. Están algunas hipótesis, ¿sí?, para comprender este tipo de fenómenos, pero él está planteando por qué el origen. No se puede dar un diagnóstico sin antes saber qué fue lo que pasó, nos dice Marco Alemán. Eso es correcto, Alemán, nos dice José Luis de Masi, ¿no? Estamos aquí viendo cómo los amigos taladreros con experiencia en las operaciones de taladro nos están dando puntos clave. Lo importante de estos en vivos también es que quedan grabados en la página. Ustedes pueden descargar su video, los comentarios. Ustedes quieren profundizar, ven los comentarios y también pueden imprimir esos comentarios o pasarlos a PDF. Y tienen nociones, tienen temas, tienen experiencia que le va a servir para comprender más aún la dinámica. ¿Por qué se cae el bloque viajero? Es un tema de análisis, es un tema de discusión. Bueno, ya hemos venido entonces debatiendo también sobre este punto para seguir conociendo sobre las operaciones y por supuesto los equipos, ¿no? Lo que nos han venido aportando todos estos compañeros con amplia experiencia. Landy Moreno, muy correcto lo del compañero, es correcto. Sí, sobre todo para el tema porque cuando pasa un evento, claro, de primera fuente hay que reportar de manera preliminar que ha habido un incidente en el taladro y hay que, por supuesto, armar un reporte lo más rápido, un WhatsApp. Pero obviamente que se generan comités de investigación. Es como cuando hay una arremetida o se quemó un taladro, hubo un blowout, se encendió el taladro. Por supuesto que se quedan comités de investigación y estos temas que, sobre todo también cuando hay pérdidas materiales y pérdidas humanas y retraso en la incorporación de producción debido a este tipo de eventos, deben entonces realizarse estos tipos de informes donde se reflejen las causas por las cuales sucedió este incidente o este accidente. Entonces es importante lo que todos ustedes están aportando en función de comprender aún más las operaciones de taladro. Les recuerdo que este es el programa número 5 de Pasión Taladrera. Estamos haciendo programas semanales
incluso la semana pasada estuvimos también en vivo, aun cuando era asueto carnaval, pero también tuvimos nuestra participación importante. Marco Alemán, en una caída de bloque puede haber muchas variables. Y nos dice Marcos Alemán, la más común es que no esté funcionando bien el enfriamiento de las bandas y él se cristaliza y no frena y por eso cae el bloque. Bueno, un importante análisis nos ha dado Marco Alemán. Sí, interesante reflexión, interesante dato para conocer por qué se cae el bloque viajero. Y él nos está planteando una de las causas, posibles causas que genere que se dé este tipo de eventos, situaciones. También nos dice Elías Chigüita, puede ser falta de frenos, cronomatic o falla humana. Pero el punto más importante es tener el mantenimiento preventivo constantemente a los frenos del malacate y hacer pruebas de cronomatic cada vez que se le hice un cambio de guardia. Correcto. Interesante lo que ha dicho el amigo Eliezer por el tema del mantenimiento preventivo, que es un tema también de estudio que yo también he venido hablando en los taladros. Mantenimiento preventivo. No esperar que el componente del taladro colapse, se carga el bloque viajero, falle la llave hidráulica de tubería, falle los ranes de la válvula en pie reventones. No, para eso cada cierto tiempo yo hago, previendo que son equipos en operación, yo tengo que prever ese mantenimiento. Y lo otro que han dicho de importancia, eso sí, que lo hacen las cuadrillas, cada vez que hay cambio de guardia, es que verificar el funcionamiento del Chronomatic para tener todos los componentes de seguridad en gauge o que estén ok. Dice José Luis de Marco, pero eso avisa o se ve cuando eso pasa. Uno debe tener operaciones y chequear. Correcto. También es importante esto que ha dicho José Luis. Y eso a propósito de lo que también está diciendo Eliezer, que se supone que así como hemos visto que el comportamiento del pozo está teniendo, mira, posiblemente tenemos alto, el peso del lodo aumentó, el pozo estamos teniendo ganancia en los tanques, me está avisando que hay indicios de una arremetida. Entonces, en el caso de la situación con el bloque viajero, no podemos tener algún tipo de síntoma que nos indique que algo raro o algo mal está pasando. Nos dice Marcos Alemán. Aquí nos dice primero Landy Moreno. Sí, lo que dice el compañero es lo correcto. Por ahí donde entra el factor humano, donde el maquinista con su alta experiencia, ya siente el deslizamiento. Bueno, lo que está diciendo José Luis, ya el maquinista o el perforador ya siente el deslizamiento en el bastón. Entonces ahí es donde hay que parar la actividad y comunicar para verificar que no ocurran esos eventos. Excelente, Landy. Landy, por eso vuelvo e insisto, yo estoy emocionado con este debate que se está dando, señores. Aquí en estos comentarios hay investigación aplicada, experiencia de taladreros, de supervisores que nos están dando información de valor. También nos dice Marcos Alemán, el Chronomatic. Ajá. Vamos a ver. Ok, dice Marcos, se me perdió el comentario de Marcos. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Dice Marco Alemán, sí, todas esas cosas sí avisan, pero tiene que haber un perforador con experiencia, correcto. Entonces llegamos a otro punto de importancia. El evento de caída de bloque en un equipo, ¿sí? Es un evento que puede suscitarse. Tengo que hacer mantenimiento preventivo, palabra clave. La cuadrilla tiene, en cada cambio de guardia, tengo que hacer, en este caso, la prueba del Chronomatic, sí,
pero factor humano, necesito tener un perforador o maquinista con experiencia para que vaya, observe y perciba que hay una anomalía y pase la alerta para que no se susciten estos eventos. Estamos sacando puntos de estudio. Es lo que yo he venido diciendo en los videos y el objetivo de Pasión Taladrera. Puntos de estudio. ¿Qué es lo que necesita un supervisor? Tenemos que estudiar mantenimiento preventivo, tenemos que saber cuándo el equipo está fallando y por eso el supervisor tiene que saber o no de equipo. Por supuesto que sí. Hay gente que no le gusta, hay gente, no, solamente el pozo. No, tienes que saber de equipo y lo estamos aquí comprobando. Nos dice Landy, si alguna palabra le escribo mal, me disculpen, que lo que pasa es que pongo la bocina del teléfono y solo le dicto. Estoy en mi oficina trabajando. No, tranquilo, Landy. Nos estás dando información de valor, igual que Marcos, igual que Eliezer, igual que José Luis de Masi. Por aquí nos pregunta Carlos. Por aquí Carlos. El bloque viajero en ocasiones puede fallar el sistema de polea o los cables que lo sostienen o jalan en este caso. También se revisa el malacate por completo. Carlos García nos está diciendo nos está dando este dato. Excelente, Carlos. Excelente este dato. Sí, por eso es importante todo lo que ustedes están aportando. La verdad que yo estoy muy emocionado por este debate, por el tema de la altura que hay hoy en estos participantes y es el objetivo de Pasión Taladrera. Ojalá que tuviésemos incorporación en las próximas semanas de más supervisores con amplia experiencia a nivel de taladro. Estamos aquí debatiendo gente de taladro, gente que le apasionan las operaciones. José Arevalo, el tema de los accidentes es interesante. A veces una cadena de eventos, por ejemplo, condiciones del equipo, atención del operador o perforador. Nos dice que hace 3 años una guardia hubo una situación hubo una situación con un supervisor de 12 horas, ¿no? Donde se enganchó en la cabria y me batió el tubo de 5,5 y me tiró la planchada. Una cadena de eventos llevó al accidente. Un milagro, servicio de apoyo. Ah, ok. Bueno, gracias a Dios lo pudiste superar, amigo. Dice Landy Moreno, en la parte superior donde escribo, el amigo Marco tiene una... Entonces, profe, por favor, acabemos ahí. Vamos a ver. Marcos dice sí. Lo que pasa es que se van perdiendo los comentarios, pero si puedes resaltarlo, Landis. Ok. Déjame ver si encuentro el comentario. Dice que el Chronomatic es un sistema antigolpe para la cornisa. Aquí se está hablando porque se cae el bloque, dice Marcos Alemán. Vamos a ver. Eso es lo que logré. Dice, eso es lo que logré ver del aporte de Marcos Alemán sobre el tema del... Dice, sí, el amigo Marcos dice que el Chronomatic es un sistema antiimpacto de la corona. Es correcto, pero de igual manera, nos dice Landy Moreno, sí, el amigo Marco dice que el Chronomatic es un sistema antiimpacto, el de la corona. Es correcto, pero de igual manera, si no se tiene un buen funcionamiento y no se tiene bien claro que está en óptimas condiciones, un golpe en la corona puede causar también que el bloque se venga abajo. Otra propuesta, otro análisis que nos está haciendo Landis Morenos, interesante. Nos dice José Luis de Masi, y para los que están diciendo que el compañero como cayó, eso fue error humano, no hubo ruptura de guaya ni otra cosa, solo que dejaron el bastón desajustado. Sí. Es interesante todo este debate que estos compañeros están aportando, ¿sí?
en este programa de Pasión Taladrera. Ya estamos llegando a los 56 minutos de transmisión. Nos quedan aproximadamente 4 minutos. De verdad que este debate del día de hoy ha sido de verdad de gran calidad por toda la participación que ustedes han tenido. Agradecidos a Marcos Alemán, Landy Moreno, José Luis de Másir, a Eliezer, ¿sí? a Germán Ventura, a todos los que han venido participando, José Arévalo también, todos sus aportes, ¿verdad? Carlos García, Fray Gil, saludos, Carlos Cano, todos los que se han venido conectando, tanto desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde, por supuesto, de las distintas partes o zonas petroleras de Venezuela, estados petroleros de Venezuela. De verdad que estoy muy complacido por la participación que hoy han tenido en estos. También nos está saludando, se está conectando Fredix Omega. Saludos, ingeniero desde México. Saludos, Freddy, presente también en México. Estamos teniendo un interesante debate, Fredix, sobre los equipos del taladro, ¿no? Sobre el ministro del taladro. Importante todo el debate que se ha venido dando el día de hoy. Nos dice Landy Moreno, por eso es muy importante tener un freno de emergencia en el dado caso cuando ya él pierde freno con el bastón, aplicar freno de emergencia. Automáticamente te ayuda también a tener conocimiento en una velocidad. En ese Chihuita, en los taladros de perforación está el Cronomati, está el mismo sistema electrónico, no recuerdo su nombre. Importante todo este debate. Bueno, estoy de verdad complacido por la participación que han tenido hoy. Estamos llegando a los 58 minutos de transmisión. Quiero agradecerles a todos los que se han venido conectando. Hemos tenido participación de supervisores que están en Estados Unidos, en México, Ecuador, por supuesto Venezuela. Agradecido con la participación de todos. Importante todos estos puntos, importantes los que se conectaron a última instancia. Denle like. Este video se va a seguir transmitiendo en diferida. Pueden dar sus saludos, pueden hacer sus aportes, sus comentarios. Yo leo todos los comentarios. Los compañeros también leen los comentarios y pueden también aportar, aclarar las ideas, aclarar las preguntas. Denle like, compartan. Agradecidos de este programa Pasión Taladrera. Estuvo muy bueno el programa el día de hoy. La verdad es que estoy muy complacido. Entonces, la invitación es para el próximo domingo. El próximo domingo nos vemos a esta misma hora por Facebook a las 18:30 para seguir debatiendo estos temas que son de importancia y para ver el acontecer petrolero de lo que suceda en los próximos días. De verdad, complacido con todos, agradecidos, y me despido de este programa que se denomina Pasión Taladrera, que es la pasión que sentimos todos los taladreros que debatimos, que analizamos por las operaciones de taladro, operaciones de construcción de pozos, RRC y servicios a pozo. Nos vemos el próximo domingo a las 18:30 Venezuela. Saludos a todos, un abrazo, se cuidan y hasta el próximo domingo.